Hola. Hola. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. ¿Qué tal? Desde Buenos Aires, la República Argentina, estamos transmitiendo aquí desde el Centro Astrológico Aztlán con ustedes hoy el culto a los antepasados y la casa cuarta. Este video lo podés ver individualmente o lo podés ver como parte de una serie que preparara Lucía sobre el recorrido por las 12 casas. Ya hiciste 3 videos anteriores sobre la casa 1, la casa 2 y la casa 3. Lo vamos a poner en la lista de reproducción. Sí, la idea de estos videos es dar un significado más profundo de lo que en general conocemos de las 12 casas, ¿no? Bueno, justamente vamos a hablarte de eso, de cómo se fue dando la evolución en la humanidad y además también una comprensión más allá de lo que se llama la astrología tradicional, entre comillas, porque vamos a aclarar este tema, porque hoy se habla de que hay una astrología humanista, nosotros seguimos esa corriente, y se habla también de una astrología que es la astrología más tradicional. Algunos prefieren hacer un dualismo y una ruptura entre la astrología tradicional y la humanista. Uno de los representantes más importantes de esto fue Dan Rudyard. No del dualismo, sino de la continuidad. Ahora te vamos a hablar un poco de eso porque puede ser interesante si vos querés comprender un poco más acerca de la astrología y el tema de las casas, que son 12 campos de la experiencia, arquetipos de la experiencia humana que todos los humanos vamos a atravesar. Elegimos el título de este video, El culto de los antepasados, y ya vas a ver, y ya vimos que algunos nos comentaban que antepasados se asocia a familia y a dioses. Bueno, de eso te vamos a hablar justamente porque la casa cuarta precisamente tiene que ver con eso, pero más allá de los prejuicios. Así que es una cuestión importante en un tiempo fundamental de la humanidad donde se hace imprescindible, en este momento se hace imprescindible, tener raíces profundas, porque son las raíces profundas que nosotros tengamos en cuanto a las leyes naturales de la vida, los que nos van a salvar de la crisis. Y estas raíces profundas se pueden manifestar en una nueva sociedad. Así que elegimos este tema de casa cuarta y retomamos la serie de las casas justamente por el momento actual que nos encontramos, porque la casa cuarta tiene que ver con el principio y el fin de algo. De eso te vamos a hablar. Vamos a explicarte en esta serie de videos que inició Lucía ya, muy, creo que fascinada, ¿no? O encantada por la explicación de las casas astrológicas, la astrología humanista. Creo que te sucedió algo así. Sí, porque en general conocemos de las casas un significado más cotidiano, ¿no? O superficial, claro, relacionado con los eventos, ¿no? Y la vida exterior. Pero en cada cosa que hacemos los seres humanos, ¿no? Hay significados muy profundos y inconscientes, ¿no? Psicológicos que se ponen en movimiento, y tener un conocimiento más profundo de las casas nos puede entender, ¿no? Acerca de qué ocurre en cada momento. Claro, ayudar a entender qué ocurre en cada momento de nuestra vida o ante cada situación, y que no quede solamente la astrología en el plano superficial del, bueno, ¿qué me va a pasar exteriormente, ¿no? O cómo va a ser mi vida, o cómo obtener mejores resultados en esto, pero sin ver que hay un proceso de desarrollo interior. Bueno, justamente en relación a esto, y tiene que ver con cómo se fue desarrollando también la astrología para el público, para la humanidad. Tengamos en cuenta que siempre en la humanidad ha habido dos tipos de conocimientos. Uno más esotérico, más oculto para la mayoría. No es que se ocultara, sino que simplemente no le interesaba, ¿no? Y un conocimiento más externo, que es el conocimiento del oficial. Y esto sigue siendo igual. En la antigüedad eso estaba muy claramente delimitado. En la antigua Grecia, en las culturas, porque teníamos la educación para el pueblo, que era a través de los mitos y las leyendas, que contenían sí muchas verdades, y era muy pedagógica. Y por otro lado, teníamos los misterios mayores, los misterios menores y los misterios mayores. La astrología, en su sentido más esotérico, era patrimonio de los grandes sabios astrólogos, que luego a la humanidad lo enseñaban a través de mitos, de las tradiciones, de la cultura, ¿no? Y de la forma de vida. Bueno, cuando en la astrología se habla de que se le atribuía, y vos decías significados superficiales, cuando buscamos y vemos los libros de los astrólogos que han quedado, de Morin, de Villefranche, de Ptolomeo, ellos le atribuyen a las casas los significados más simples,
en sus libros publicados, ¿no? Que han quedado. Por ejemplo, la casa cuarta tenía que ver con la familia, el hogar, sí, las raíces, la tierra, sí, los terrenos, ¿no? Los asuntos inmobiliarios. Los asuntos que tenían que ver con las tierras, ¿no? Pero tengan en cuenta que estos grandes astrólogos eran grandes iniciados. Sí. En ellos ya estaba implícito. Por eso cuando hablan de que no sabían o que tenían una visión anticuada de las cosas, no es así. Estos grandes iniciados, estos grandes sabios, ya tenían incorporada la espiritualidad. No era necesario en Grecia o en Egipto hablar de espiritualidad como hoy hablamos de espiritualidad. Claro, de hablar de que, por ejemplo, el hogar o la familia tiene un significado espiritual. No era necesario plantear eso porque era ya parte de la vida. Exactamente. Tengan en cuenta que eran vidas teocráticas donde la espiritualidad y la política eran una misma cosa. La forma de vida era metafísica. Religiosa, metafísica. En Egipto era metafísica, en Grecia devino filosófica, pero con una raíz metafísica. Sí. Por eso es muy importante como el cambio histórico, ¿no? Que se hace a partir de que se prohíbe la astrología, ¿no? Y todos estos conocimientos, y que devienen que hoy sí está todo fragmentado, separado. Entonces se considera que, bueno, hablo de mi hogar, hablo de mi familia como algo, en cierta forma, externo a mí. Y ahí es donde aparece a veces esta idea de que la astrología tradicional, como se la llama, hasta puede ser más determinista, ¿no? Donde te dice cómo va a ser tu hogar, ¿no? Y uno va con esa inquietud, como, bueno, voy a poder formar un hogar o voy a poder, no sé, realizarme profesionalmente, como que fuese algo externo a uno, ¿no? Como si no dependiera de uno mismo. Bueno, pero eso es normal que eso suceda. Ahora vamos a hablar porque hay 3 niveles de comprensión y de individuos en la humanidad. Y esto es muy importante porque en el nuevo enfoque humanístico, que ya lo poseían los antiguos, claro, nuevo entre comillas, se habla de que hay un nivel sociocultural en el que podemos funcionar, ahora te lo vamos a explicar, hay un nivel individual y hay un nivel transpersonal. Esto es muy importante. Y a la hora de interpretar una carta natal, la mayoría de los que se dedican a la astrología ignoran esto, que hay niveles de conciencia. Entonces, la interpretación de la simbología de los 12 signos va a tener varios niveles de acuerdo al nivel de conciencia en el que se encuentra el individuo. No es lo mismo un Aries de un nivel que un Aries de otro nivel. No es lo mismo un Aries de un nivel sociocultural que un Aries nivel individual y un Aries nivel transpersonal. Y así todas las energías. Mercurio, los planetas se van a expresar en 7 niveles y en 49 subniveles. Acá te vamos a mostrar, y esto tiene que ver con los conocimientos esotéricos que nosotros recibimos en nuestra escuela, psicológicos y metafísicos. Acá vamos a mostrarte el gráfico de los niveles de conciencia. A la hora de interpretar una carta natal, el astrólogo tiene que ir, si realmente practica en profundidad esta milenaria sabiduría, teniendo una comprensión de qué nivel de individuo estoy yo interpretando. Esto me lo va a dar en parte la carta natal y el propio conocimiento del astrólogo, del practicante, digamos. Hoy tendríamos que hablar, el otro día hablaba con Florencia Santoni, y así como en la época de Sócrates, se hablaba de los sofistas decían que sabían todo, que era Sofía sabiduría. Entonces decían, nosotros somos los sofistas. Y vino Sócrates y dijo, no, esto es muy pretencioso pretender que todo se sabe. Cuando le preguntan a él qué es, él dice, yo soy un filósofos, un amante de la sabiduría. Porque el conocimiento de lo universal es gigantesco. Los humanos vamos a alcanzar, inclusive alcanzando la plenitud del conocimiento humano, un nivel. Luego hay mucho más. Sí. Hoy tendríamos que hablar lo mismo de la astrología. Filoastrólogo. Hoy tendríamos que ser filoastrólogo, la mayoría, porque ya decir astrólogo es palabras mayores. Pero bueno, estudiantes, ¿no? Aquellos que nos aproximamos a interpretar la influencia de los arquetipos dioses, llamados así en la antigüedad. Bueno, vamos a ver acá que hay 7 niveles de conciencia y cada Aries, cada signo zodiacal, cada ascendente, cada punto que interpretemos en la carta natal lo vamos a tener que interpretar en estos 7 niveles. Cada casa, ¿no? También. Cada casa también va a tener 7 niveles. Si nosotros perdemos la base de eso, vamos a hacer una interpretación muy generalizada, ¿no? Muy masificada
y de poca profundidad, y no nos vamos a ajustar realmente al nivel de conciencia del individuo, a qué aprendizaje evolutivo tiene que hacer según su nivel de conciencia. Esto va a ser esencial que lo tengamos en cuenta. Dan Rudiger, sus discípulos, esto lo simplifican en 3 grandes niveles. Sí. Un nivel del individuo que vive más condicionado por los acontecimientos políticos y la idiosincrasia política, religiosa o lo que sea donde nace. Sí. Ese es el nivel sociocultural. De la conciencia colectiva. De la conciencia colectiva, como lo llama Jung, el individuo muy condicionado por la conciencia colectiva del siglo XXI, en este caso particular, 20 y 21, los del medioevo, del siglo del medioevo, los de la época de Cristo, Ese Cristo decía, es el individuo que baila al son de lo que le tocan. El Maestro Jesús dice esto en los evangelios. Estos bailan al son de lo que le tocan. Quiere decir que están condicionados. Eso no es malo. Es parte de un proceso. Como decía el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Así que acá no estamos estableciendo algo peor o algo mejor, sino procesos por los cuales toda alma humana atraviesa, o toda conciencia humana. Como grados en una escuela, ¿no? Hay primer grado, segundo, tercero y así. La concepción de la astrología humanista, esotérica, y de la psicología Jung y de Gurdjieff y el budismo, es que la vida es una escuela. Y cada uno de nosotros está en un grado de aprendizaje de esta escuela de la vida. Están los que recién comienzan en la escuela de la vida, y eso se va a reflejar en su carta natal, que son los que funcionan a nivel sociocultural. Está los que están en la etapa intermedia de la escuela de la vida, en la especie de la secundaria, high school, o preparatoria, creo que le dicen en el resto de Hispanoamérica, ¿no? Esos serían los intermedios, y están los que ya se han graduado, han recibido del aprendizaje de la vida, los que ya han hecho todos los posgrados y todos los doctorados. Tal cual. Esto sería el nivel sociocultural, el primer nivel. El segundo nivel sería el nivel individual, el que empieza a constituirse como un individuo independiente, no individualista, como un individuo, se empieza a reconocer como consciente tal. De sí mismo. Va ganando una conciencia de sí mismo. Va obteniendo más conciencia de sí mismo, más profunda. Va logrando lo que Jung llama la integración de sí mismo. ¿Sí? Tiene más conciencia de sí y de los otros en un nivel, no total, intermedio, con altibajos. Y luego encontramos el nivel de los individuos que ya están en la etapa transpersonal, que son ya los que han logrado esta unión y esta totalidad. Esto se ve en las cartas natales para los grandes astrólogos y grandes estudiosos. Es importante. Las casas también tienen ese nivel de manifestación y de expresión. Pueden funcionar en diferentes niveles. En un nivel más concreto, que es la cuestión material, que es necesaria. Ojo, que acá no hablamos en términos de lo mundano, de que lo material es malo, porque todos tenemos un cuerpo. Y al tener todos tenemos un cuerpo, sea Buda, sea los grandes seres, o sea nosotros, hay un condicionamiento corporal. Sí, bueno, de hecho, si repasamos todas las experiencias de las 12 casas, ¿no? Todos las tenemos. Todos tenemos las 12 casas, pero van a funcionar en estos niveles diferentes. Claro, pero en el nivel material, por ejemplo, todos nacemos de una familia, tenemos un hogar. Tenemos todas esas condiciones, ya sea Gandhi o ya sea la persona más del nivel sociocultural, como acá lo estamos empleando, que es el que va a ir al son de lo que le tocan, que es la persona más condicionada por la época histórica en la que vive, que sus nociones de bien y mal están determinadas por lo que va dictaminando la época, que creen todo lo que la información le dice, o sea que se manejan con eso, que no van más allá. Eso no está mal, es parte de un proceso. Juzgarlo como bueno o malo puede estar mal para el que está en otro nivel y puede ser perjudicial para el que ya no tiene que estar en ese nivel. O sea, es por ejemplo, no podemos decir que el nene de primer grado es malo porque le cuesta las difíciles matemáticas que aprendemos, álgebra y luego matemáticas superiores. Es natural. No podemos decir que es malo eso. Esto sería el juicio que habría que tener y no tendría que haber un sentido de superioridad ni de inferioridad en este análisis. Esto es totalmente atípico. Plantearlo hoy, y en la astrología en general de difusión se tapa, no va a ser popular esta idea. Y la gente va a argumentar, ¿y quién dice quién pertenece a cada nivel? La carta natal lo dice. Y aparte, como dijo el Maestro Jesús, por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Sí, o sea, por ejemplo... Perdón, analicemos el dicho.
Sí, la forma de vida. La forma de vida. Claro. Si nuestra forma de vida es completamente dedicada a comprarnos todo, al consumo, a creer cualquier cosa que nos dicen, es así. No es que está mal, es como es. Uh-huh. Si dudamos, si empezamos a investigar, si empezamos a indagar, empezamos a buscar y tenemos una forma de vida ya en base a lo que vamos descubriendo interior, ya es otro nivel. Y si ya estamos claros en cuanto a qué es la vida, qué es el amor, qué es la muerte, qué estamos haciendo por aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos, es otro nivel. Uh-huh. Esto es importante contemplarlo. Tal sí, cual. te escucho. Uh-huh. No, eso iba a decir de cómo se sabe a qué grado corresponde cada niño en el colegio viendo cómo es, viendo su edad. Porque cada nivel tiene condiciones, claro, atributos, y eso lo podemos interpretar y estudiar astrológicamente. Cuando nosotros estudiamos en nuestra escuela esto, estudiamos los diferentes niveles de conciencia, los tipos psicológicos, como hablara el gran Carl Gustav Jung, que escribió un libro de 700 páginas sobre el tema, y en función de eso podemos ver las cualidades y cómo se expresa en la carta natal. Estamos haciendo un video un poco más psicológico, más profundo de la astrología. Y tiene que ver con la casa cuarta, porque la casa cuarta es una de las casas de elemento agua, ¿no? Análoga a Cáncer, y todas las casas de agua tienen que ver con lo inconsciente, diferentes niveles de lo inconsciente, ¿no? Y como decíamos hace un rato, la cuarta, que es la base, ¿no? Siempre se ubica como debajo en la carta natal. Bueno, tiene que ver justamente con nuestro origen físico, que es la familia y el hogar, ¿no? Sobre donde nos asentamos, pero a nivel psicológico es la base psicológica. Entonces, es muy importante, ¿sí? La casa cuarta en una carta natal, en general se le da poca atención, ¿no? O se enfoca más en el tema externo, ¿no? Hogar, familia, como decíamos, pero tiene que ver también con aquellas motivaciones, intenciones profundas del individuo que se pueden ir desplegando, desarrollando a lo largo de la vida. Bueno, sí. Sí. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Perdón. Bien, acá tenemos una carta de ejemplo. Sí. De estos días. No importa, sí, una carta natal de alguien que nació hace unos días, ¿no? Esto es un niño que nació hace unos días, que le hicimos la carta natal. La mamá pidió para su bebé que le estudiáramos la carta natal y la hicimos para un niño recién nacido. Entonces, fíjense, acá tenemos la casa cuarta y de eso te vamos a hablar. ¿Y por qué el título El culto a los antepasados? Porque hubo una evolución, y Dan Rudyard lo explica esto magníficamente. Él dice que desde el medioevo hasta el medioevo se concebía que la Tierra era plana, en Occidente estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Sí. Al concebirse la idea de la Tierra plana, los conceptos que se iban a ir aprendiendo, todos los conceptos iban a estar limitados a una visión del mundo de Tierra plana, ¿no es cierto? Entonces no había nada debajo de la Tierra. Cuando conseguimos la esfericidad de la Tierra, que se populariza esto recién en el siglo XVIII, XIX. A la población en el 1700, 1800 mucho no le interesó. Fue un grupo de intelectuales de universidades con 20, 30, 40, 50 alumnos que les fue interesando los descubrimientos científicos que se iban haciendo. La humanidad se entera siglos después de los grandes descubrimientos, excepto en esta época del último siglo, donde todo se aceleró a gran escala y ya nos enteramos rápidamente de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a bajar un poco el volumen. Siguiendo esta idea, ¿no? Siguiendo esta idea, encontramos que la visión del mundo fue cambiando para la humanidad. La astrología se empezó a dar a conocer para el gran público a partir de que se empiezan a aparecer los diarios. Los diarios y las revistas y se empiezan a escribir los horóscopos. Entonces la gente empieza a enterarse de vuelta de la astrología. Grandes astrólogos en Europa escriben libros y luego otros sacan de esto y lo empiezan a publicar en diarios. Empieza a hacerse esto popular. El otro día veíamos una película norteamericana de los años 30, ¿te acordás? Y mencionan ahí el horóscopo del diario. Ya en el cine de oro de Hollywood ya se empezaba a mencionar el tema del horóscopo. Uno de los personajes, creo que es Cary Grant, no me acuerdo quién,
o una de las mujeres ahí habla de su horóscopo y del signo zodiacal del que es, ¿no? Sí. Lo pasamos esto en nuestro cineclub. Entonces, ya empieza a popularizarse la astrología y la visión que vamos a tener nosotros es una especie de astrología con la psicología de la Edad Media. Entonces, los que empiezan a divulgar, algunos, divulgan esta idea. Pero si nosotros asimilamos, como dice Rudyard, que nuestro planeta es un globo, no se termina todo en el piso que pisamos. La casa cuarta ya no solamente son las bases, claro, son algo mucho más profundo. Llegamos al centro de la Tierra, algo más desconocido. De ahí que la casa cuarta en la astrología humanista representa lo que Jung llama el inconsciente colectivo. sí. Y ahí encontramos a nuestros ancestros. Pero nuestros ancestros no físicos, no solamente el padre y la madre. Hay un culto muy lindo, y vamos a explicar esto para entender más sobre la cuarta, y entender también de qué nos estamos perdiendo hoy como humanidad, y por qué somos tan inseguros, y por qué tenemos tantos miedos. Porque en realidad, en la astrología más profunda, la casa cuarta es lo más importante, porque es la raíz de donde surge todo lo demás y donde va a surgir la personalidad del ascendente. Es en la cuarta donde nace toda la psicología del individuo. Nosotros no hablamos a menudo de esto porque es muy abstracto y complejo, pero hoy lo queremos presentar, porque estamos en tiempos donde hay que presentar ya cosas más profundas. Sí. El que tenga oídos que oiga, como decían los antiguos. Un ejemplo podría ser que todos los días nos vamos y surgimos de la cuarta, ¿no? Así es. Volviendo al tema, nos vamos más profundamente, volviendo al culto de los antepasados. Hay un ejemplo de esto, que es el Shinto. En Japón hay dos grandes culturas que han quedado, bueno, hoy están un poco subterráneas o no tan presentes, por lo menos a nivel consciente de los japoneses, tras la culturalización occidental norteamericana, después de haber perdido la guerra. Culturalmente perdieron parte de su cultura, perdieron bastante de su cultura, ¿no? Resulta, si no vean a la vida de Yukio Mishima, que habló de esto, un poeta japonés, ellos tenían dos influencias importantes. Una era la budista Zen, la influencia, sí, que se desarrolló mucho el budismo Zen a partir de un gran maestro Zen que fue Dogen, en el año 1200, y otra influencia con varias escuelas del Zen, y otra influencia importante donde el budismo se mezclaba con este culto que ya había ahí, que era el shintoísmo, que era el culto a los antepasados. Que parte del culto de los antepasados es que cuando moría el padre o la madre, este padre o madre pasaba a ser una divinidad. Entonces no es el culto a los antepasados hoy como lo transgeneracional. Lo transgeneracional es un derivado de eso, las constelaciones familiares. Esto era más profundo. Lo transgeneracional y las constelaciones familiares es un intento de recuperar algo más profundo, de raíces más profundas en nosotros, un intento. Pero los japoneses lo tenían esto muy bien estructurado, pues lo tenían por un lado el budismo y por otro lado el shinto. Estaban los templos budistas y los templos shinto, que hay hasta hoy. Hay películas de esto, si les interesa ver una película muy linda sobre esto, creo que es Cerezos en Flor. Cerezos en Flor, de una alemana, Doris Dorriel, la recomendamos, ¿no? Si quieren ver un poco más de la cultura japonesa, o Fukushima. Recuerdos de Fukushima. O Recuerdos de Fukushima. Le damos películas. Tengan en cuenta que recomendamos esto y tiene que ver con la materia, porque para poder explicar una casa astrológica tenemos que poder tener un conjunto de asociaciones para profundizar. Eso no quita que luego interpretemos la casa cuarta a nivel de cómo me va a ir en la casa, en mi casa. Porque eso sigue siendo también importante. Claro, pero es muy importante esto que decías en relación a lo que representa la cuarta en esta nueva visión, ¿no? Que se tiene en el momento de la historia de la Tierra como una esfera, porque si el ascendente representa el horizonte, ¿no? Que vemos al momento del nacimiento, la cuarta, ¿no? Entonces indicaría lo que está por debajo de nuestros pies, pero que si seguimos avanzando es el cielo que otros ven. Exactamente, ¿no? Están las antípodas. Vamos a poner acá que trajimos una imagen para mostrar esto. Acá lo vemos. Entonces no es que es un suelo, ¿no? Que ya está prefijado, establecido, sino que es una totalidad a su vez, ¿no? O también podría ser como una apertura a otro mundo. O sea que lo interno
es también lo superior. Por eso pusimos este árbol invertido. Hay una imagen donde las raíces están en la cabeza y la copa está en los pies en un humano. No encontramos hoy la imagen que ya había visto hace tiempo para poder traérsela, pero la pueden buscar, que está. Entonces, la cuarta es el origen, es el comienzo, sería el alfa y el omega de lo que nosotros somos. Y esos son los antepasados. Bueno, y los japoneses, en relación a la casa cuarta, ¿no?, en este culto del Shinto, asimilaban los antepasados, los padres, muertos, abuelos, tíos, etcétera, a los antepasados. Esto lo pueden encontrar en una película que hicieron para los nenes, que se llama Mulan. ¿Vieron? Que están los antepasados ahí en el templo, bueno, medio burlonamente, o tipo dibujito para los nenes, pero está ahí un poco de esa historia de Japón que la gente dice que tiene que ver con eso. Es un tema cultural, ¿no?, de los japoneses. Sí, y una palabra que mencionaste al pasar, muy importante, que tiene que ver con la casa cuarta, es la seguridad. Y en ese ahora vamos a analizar, ¿no?, vamos de a poco. Retomando la idea, ¿qué relación tiene eso con la infancia, con la familia? Tenían razón los japoneses, eran los dioses. ¿Cómo es el tema? Para eso usamos la psicología Jung para entender esto. ¿Qué proyecta el niño? Los primeros años, el origen está en cuarta. El origen de la vida está en cuarta. Los primeros años de la vida, yo veo la casa cuarta en la carta natal. Y ahí voy a ver cómo fueron los comienzos de mi vida. Si tengo una casa cuarta armónica, los comienzos fueron más armónicas. Si es tensa, más tensa. Y tiene que ver con la experiencia con los progenitores, padre, madre, presente o ausente. ¿Qué proyecta el niño en su padre y su madre, como explica magníficamente Jung? ¿Qué ve cuando ve a papá y ve a mamá? No ve a papá y mamá como lo va a ver luego, ve a dos dioses. Está practicando, sin saberlo, un culto a los dioses. Para el niño, para el bebé, su padre o su madre son dioses. Son todo. Dioses en el sentido de que son todo, excelente, son todo. Sí, proveedores, protectores, toda su vida gira en torno a ellos. Es sagrado para el niño eso. Y eso es normal que así sea. Cuando eso no se ve satisfecho, es cuando entra y comienza el problema. De ahí que las primeras imágenes, las primeras experiencias de la temprana infancia, desde que está en el vientre hasta que nace, marcan al individuo por toda la vida. No es que no se puede superar eso, pero hablamos de que tiene un gran poder porque es lo que está más cercano de los arquetipos, de los dioses, de algo trascendente. Vos antes me hablabas y me decías, no es papá y mamá como persona individual, ¿no? Sino que el arquetipo es el padre y la madre cósmicos. El padre y la madre cósmico. Luego, a medida que el niño va creciendo, se va rompiendo esa especie de espejismo, digamos, y el padre y la madre, y esto es natural que suceda, y tiene que suceder así, no es que es malo. Se rompe esto y empieza a ver al padre y la madre con sus atributos reales. Y la mayoría queda muy conflictuada con esto. No eran dioses, son humanos. Y demasiado humanos, como decía Nietzsche. Y acá está el problema. Al desintegrarse estos arquetipos, porque tengan en cuenta que los orientales estructuraban su conducta muy en torno a las leyes naturales. Así que sus padres, a nivel cultural, se seguían comportando como una especie de dioses. Eran muy respetados, eran considerados sagrados en vida. No es que de golpe se morían y pasaban a ser sagrados. Ya en vida, esos roles eran considerados sagrados, como el rol de hijo, como el rol del anciano. El anciano sabio. Los ancianos, no todos sabios, pero eran venerados los ancianos con un respeto extraordinario. En un nivel de sabiduría natural, no todos eran Lao Tse y Confucio. Por la experiencia. Por la experiencia de vida. No eran desechados ni denigrados, eran considerados como sagrados. Lo cual, cuando se trascendía a la otra esfera, que la casa cuarta tiene que ver con lo que va más allá, que es el principio y el fin, así que es una casa que también tiene que ver con la muerte, con lo que va más allá, a las profundidades, podían continuar psicológicamente y unidos a estas imágenes. Nosotros quedamos completamente separados. Tras el fallecimiento de un ser querido, quedamos desamparados completamente. No tenemos esa cultura de esa unión. Así que la cuarta es muy importante. Después vienen los distintos niveles en los cuales funcionan. El nivel sociocultural va a ser el nivel de la familia, el lugar físico donde vivo. Todo eso es importante, pero para los antiguos
ese lugar físico era además un lugar espiritual. Sí. El lugar era un recinto y un templo. Esto es muy importante concebirlo. Nuestra casa debería ser un templo para nosotros. Sí, es lo que se tomaba como primera base, ¿no? Como primera formación. Entonces después, a la hora de salir al mundo, se trataba de tomar esos valores, esos aprendizajes como referencia para poder entender el mundo, ¿no? Totalmente. Y donde había un núcleo familiar integrado, amoroso, afectivo, todas las familias que conformaban lo que llamamos un clan o la tribu o la nación, no importa el concepto o la cultura, claro, se conformaban todas y se unían en una totalidad que se llamaba el Estado, casa 10, el signo opuesto, Capricornio. Casa cuarta es análogo a Cáncer, y en casa 10 y Capricornio se realizaba lo social, lo político, lo económico de todos los grupos integrados, y era el sentido de comunidad. Todo esto hoy se perdió. Las familias están en sí mismas desintegradas, y hoy estamos necesitados realmente, frente a la desintegración de la familia, al haber perdido su sentido de lo sagrado, hoy lo tenemos que descubrir en lo interior. Así que la casa cuarta nos obliga a ir a lo interior, a hacer un lado esas heridas propias de la época, porque claro, es la época, y penetrar más en lo profundo de nosotros, y ahí nos volvemos a encontrar con los arquetipos antiguamente llamados dioses. Y eso da un sentido de seguridad extraordinario, porque es la base que nos constituye, y ahí nos damos cuenta que somos una humanidad. Todo ese proceso es la transición de los 3 niveles de las casas, desde el nivel sociocultural, donde experimento lo más físico de la casa cuarta, el hogar concreto, el padre concreto, la madre concreta, los bienes materiales concretos. La casa cuarta es la casa también, la ¿no? casa concreta. Problemas en mi casa, se me rompen cosas en mi casa, cuarta, ¿no? Cuarta. Sí. El segundo nivel es el individual. Que es esa búsqueda, ¿no? De un hogar interior. Porque un me doy estado cuenta de plena seguridad, que la parte y el cascarón externo del hogar exterior, sin toda esta base espiritual, me deja vacío. No funciona. No te funciona. O sea, estamos hablando de que hay que también aprender a interpretar, ¿no?, los simbolismos arquetípicos de la astrología a la luz de las épocas. O sea, no es que cambia el simbolismo, pero sí cambia cómo se expresa, ¿no? Porque vos decías, hoy en día, estamos en el siglo XXI, ¿no? En una época muy especial para la humanidad, la familia como valor de referencia o como núcleo integrado, quizás uno dice, a mí eso no me pasa, pero somos miles diciendo a mí eso no me pasa, ¿qué? Perdón. De tener esa experiencia, ¿no? De una familia integrada que da una sensación plena de seguridad, de valores de referencia. Hoy ya todas nuestras casas, todos nuestros hogares están también atravesados por la información social, con las redes sociales, con los medios, ¿no? Entonces, el condicionamiento desintegrado. Claro, ya no existe la casa cuarta, ¿no? En el simbolismo del hogar, la familia como ese núcleo íntimo. Bueno, y acá va a estar el conflicto, y acá va a estar el problema, que para el individuo, muy todavía dependiente de la situación política, económica y social de su vida, cuando se desintegra ese núcleo, queda muy desamparado. Hay un individuo intermedio que se puede dar cuenta del problema y puede encontrar en sí mismo su casa interior, digamos. Exacto. Y asimismo crear una casa exterior, atención. Tiene que realizarlo afuera. Tiene que volver a recuperar algo de lo anterior que estaba bien. No todo lo nuevo es mejor. Sí, no podemos eliminar el arquetipo familiar. Claro. No porque eliminamos la casa cuarta. Sí. No tengo que construirlo ni deconstruirlo. Es un arquetipo, son 12 arquetipos, son 12 necesidades humanas. Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso los antiguos llamaban dioses. Bueno, acá son 12 arquetipos y 12 campos de la experiencia. Bueno, y ahí voy atravesando y pasando en etapas hasta llegar a la etapa transpersonal, y mi hogar, mi familia, ya no es mi familia personal cuando llego a la esfera transpersonal. Claro. Es la humanidad, que es lo que Jung llama el inconsciente colectivo. Mi hogar es el inconsciente colectivo. ¿Y qué es el inconsciente colectivo? No es una abstracción que explicara Jung. Es muy concreto. Sos vos, soy yo, son los animales, son las plantas, es todo lo que existe en nuestro planeta Tierra. Es todo el globo completo. Es atravesando el centro de la Tierra y hasta el otro lado, que eso es lo que explica Rudyard. Sí.
Entonces es la conciencia de todo. Ese es el impulso que se abre paso a través de casa cuarta. Y que primero se proyecta con un poder extraordinario en los progenitores, en papá y mamá o en sus reemplazos. Con un poder, por eso tiene tanta fuerza esto. ¿No? Se abre, es algo que es una energía que viene de lo inconsciente colectivo, de lo más profundo, estos arquetipos. Y que luego el individuo, quíralo o no, va a querer retornar ahí. Es esa nostalgia. De esa pureza, de volver a ese estado de inocencia. Hoy se traduce como infantilismo. Si no reconozco estas necesidades, soy infantil al respecto y me comporto como un niñito, ¿sí? Aniñado, que no es lo mismo que ser como niños, como decía el Maestro Jesús. Porque el Maestro Jesús decía, todos los grandes maestros decían, volver a ser como niños, no ser aniñado. Volver a ser como niño es ir a cuarta, encontrar las verdades en lo interior, de ahí extraerlas, ¿sí? Y recuperar la inocencia natural de aquel que se reconoce frágil, dependiente de grandes poderes y grandes fuerzas que anidan en lo profundo del ser humano. Si no lo reconocemos a nivel consciente, que eso se da a nivel individual y transpersonal más completamente, vamos a sufrir la fragilidad con todo tipo de pánicos, de miedos, de inseguridad social, económica, de salud, nos agarra por ese lado, porque no hemos descubierto esta verdad interior. Hoy te queríamos hablar más en profundidad en este sentido de la casa cuarta, ¿no? Vos podés seguir agregando cosas que estuvimos estudiando y preparando material para hoy, ¿no? Sí, podríamos hacer un breve recorrido de los planetas, cómo funcionarían en este sentido en cuarta, muy simple, una palabra clave. ¿Qué se te para ocurre cada ahora? Planeta. Bueno, si querés, dale, empezalo. Bueno, por ejemplo, aquellos que tienen el Sol en casa cuarta, que el Sol es el planeta de la identidad, y la casa donde está el Sol no es una casa importante en la que tomamos conciencia. Va a ser muy importante, ¿no? Esta búsqueda de una seguridad en quiénes somos, ¿no? En un nivel más profundo, con el Sol en cuarta. Y obviamente todas las experiencias con la familia, con el hogar, van a tener una gran importancia. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Sí. ¿no? Bueno, la Luna en cuarta también es muy fuerte, porque es el planeta análogo a Cáncer, ¿no? Que es el cuarto signo, lo cual puede dar mucha sensibilidad a toda la atmósfera psíquica, ¿no? del hogar. Bueno, igual esto que hablábamos antes va a funcionar en 3 niveles diferentes. Claro. Va a funcionar a un nivel más masificado, más sociocultural, a un nivel individual y un nivel transpersonal. Eso es lo que nos interesa analizar, para ver en qué nivel está funcionando en vos. ¿Sabés en tu carta natal en qué nivel funciona el Sol en cuarta? Si funciona a un nivel sociocultural va a ser medio problemático. Hoy. Sí. Muy inconsciente. Movido por el condicionamiento. Muy inconsciente. Claro. Si funciona a un nivel más individual, puedo encontrar algunas verdades interior en el centro de la conciencia. Y si funciona a nivel transpersonal, el Sol en cuarta, tengo una guía interior. No como fantasía, porque va a haber muchos que van a leer esto y van a decir, ay, yo ya estoy en el nivel transpersonal. Miren, si estamos en el nivel transpersonal, bueno, ya es mucho que decir. Después tenemos la Luna en 3 niveles. En un nivel más condicionado, más mecánico, por hábitos, muy dependiente, pero negativamente, ¿no? En un nivel. Sí. O naturalmente también, de todos los temas que tengan que ver con el hogar, con la familia. Eso es importante. Y después en el otro nivel puede ser una conexión más profunda con el interior. Bueno, y así cada uno de los planetas, ¿no? Podríamos ir viendo y analizando. Podríamos tomar Mercurio, también la inteligencia, cómo se expresa en cuarta, Venus, los sentimientos, Marte, la acción, ¿sí? Júpiter, la expansión y demás. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Algo importante que no hablamos. Está también lo que se llama el fondo cielo en astrología. ¿Ven acá? El fondo cielo, FC. Hicimos un video sobre esto en nuestro canal y la casa cuarta. Es importante tener en cuenta que cualquier punto de la cruz
cualquier planeta o cualquier punto que esté sobre este eje de la cruz astrológica, que son estos 4 puntos, ven la cruz acá en rojo, a ver si la puedo marcar para que la vean. Esto se llama la cruz astrológica ascendente, el yo, el descendente, el otro, el tú, el fondo cielo, lo inconsciente, de donde surge toda la conciencia todos los días. Son 4 puntos esenciales y cómo se proyecta en el mundo, el medio cielo. Esto es fundamental. Donde hay planetas ahí son puntos más sensibles, así que también a tener eso en cuenta. Si tengo planetas en el fondo cielo, son puntos de mayor sensibilidad psíquica, donde lo inconsciente toma una fuerza. Quizás tenemos que interactuar un poco con el público, ¿no? Sí, y ir respondiendo las inquietudes de los temas que sea, a ver qué podemos responder, y ya esta parte interactuamos con usted, porque ya dimos muchos datos. Esto es para profundizar, para que ustedes estudien, lo profundicen, averigüen más acerca de esto. Estamos transmitiendo acá desde Buenos Aires, Argentina, desde el Centro Astrológico Aztlán. Dejamos las vías de contacto acá. Sí. Bueno, alguien dice una frase, ¿no? La roca donde edificarás tu casa es tu centro, tu ser. Si es firme, te sostendrá y renacerás a un nuevo ciclo. Está bien. Relacionado. Y después la pregunta que que acá veo que varios ponen, ¿qué pasa si está vacía, no? ¿Cómo interpretar las casas vacías? Bueno, no hay problema, acá tenés el caso. No es que no este chico energía. Que le hicimos la carta. Sí, ahí no tiene planetas. Vamos a ver acá, te vamos a dar el ejemplo este justo. Acá no tiene planetas, bueno, tiene el nodo, ¿no? Justo. A ver, sí, no tiene planetas, ya empiezan en casa quinta. No tiene planetas acá. Me fijo el planeta que rige Capricornio y el planeta que rige Sagitario. Entonces, todos los temas de cuarta, todo esto que te explicamos en esta persona, se van a expresar a través de Júpiter, acá, y de Saturno, muy fuerte, en quinta. Bueno, las proyecciones a nivel de la vida afectiva van a ser muy intensas acá para esta persona. Se expresa a través de hacia dónde están los planetas posicionados, ¿no? Claro. Sí. Bien, bueno, más? Después comentan, alguien tiene Saturno en cuarta, bueno, que no conocían este significado. ¿Qué no qué? ¿Qué dice alguien? No conocía este significado profundo de la casa cuarta. Porque no se difunde, porque no se difunde y no hay una comprensión más profunda de los arquetipos astrológicos. Y para poder trabajar con esto hay que ir hacia la influencia más arquetípica, más profunda, ¿no? Pero hay niveles y niveles, está bien. Sí. Es así como lo estudiamos nosotros en nuestra escuela. Es lo que más estudiamos en primero los que tenemos la formación de astrólogos en Aztlán, ¿no? Sí. Bueno, varios con Saturno en cuarta. ¿Alguna pregunta? A ver. Bueno. No. Bueno, no hay preguntas, ¿no? Bien. Si quieren pueden hacernos preguntas, interactuamos un rato con ustedes, nos quedamos acá unos minutos más y ya cerramos el video. Alguien pregunta si hay alguna razón astrológica de la que hoy estamos hablando sobre esta casa. Sí hay, lo explicamos en un momento del video, podés encontrarlo y rebobinarlo para atrás, porque en este momento estamos en un comienzo y en un fin. Y es muy importante echar otro tipo de raíces, encontrar una seguridad interior, y eso está en parte en cuarta. Y para la Argentina, que es donde estamos hablando, acá es donde estamos hablando, todos estos planetas, Marte, Júpiter, Saturno y Plutón, caen en la casa cuarta de la Carta Nacional del país. Lo cual implica cambio de bases, cambios profundos. A nivel mundial también tenemos una razón por la cual podemos expresar esto. El nodo norte está en Cáncer. Cáncer es análogo a casa cuarta. Tengan en cuenta que en la astrología las casas derivan su simbolismo y su significado de los signos. Los signos vienen a representar lo universal y las casas lo particular. Entonces, la casa cuarta es análoga a Cáncer, tiene un simbolismo parecido, análogo, no idéntico a Cáncer. Entonces, hoy tenemos el nodo norte en Cáncer. Fíjense, estamos necesitados, y este proceso hubiese sido menos crítico si hubiésemos asimilado algo del nodo norte en Cáncer que no se asimiló. O se asimiló negativamente, más se asimiló, más funcionó la liberación de energía del nodo sur en Capricornio durante toda esta etapa, que fue todo lo que fue lo social, lo político, el poder, la autoridad, lo autocrático, la tiranía. Bueno, durante todo el tránsito de nodo en Capricornio, libera gran cantidad y potencia de energía a nivel de procesos políticos mundiales y queda descuidado, porque quedó acá como en la proa y la popa del barco, ¿no? Con poca fuerza el nodo norte en Cáncer. Y es un momento para ir
a lo interior, no a través de crisis solamente externas. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más pregunta algo? No, alguien dice es difícil porque por las familias desintegradas, pero al verlo de esta forma, como lo explican, es nuestro interior. Claro, estamos en una etapa donde lo que tenemos que encontrar es nuestra familia interior, en nuestro interior. También estar en armonía con los que podamos estar, atención. No estamos diciendo que no, y explicamos que el arquetipo de la familia es algo sagrado. Pero pasamos una cantidad de procesos en el siglo XX muy complicados, donde la desintegración estaba a la orden del día. Esto ha sido un proceso histórico, colectivo, necesario para que esta humanidad hagamos como humanidad una evolución a una etapa subsiguiente. La mayoría, no es que ahora ya se va a ser consciente de esto, la mayoría queda bailando al son de lo que le tocan, como decía el Maestro Jesús, condicionada por la información colectiva, las verdades colectivas, que no son verdades, está condicionada por todo eso, y los que dicen otras verdades que no coinciden con las colectivas son vistos como locos. Bueno, siempre esto pasa, ¿no? Los grandes profetas, los grandes seres siglos después son reconocidos como decían verdades. Bueno, a Galileo Galilei lo enjuiciaron, a Giordano Bruno lo mataron, ¿no es cierto? Nadie es profeta en su tierra, ni en su tiempo, ¿no? Habría que aclarar y decir. Tenemos, a ver, vamos a ver. Hola chicos, yo en mi carta natal no tengo la cuarta. Bueno, sí, seguro tenés casa cuarta. Porque todos tenemos las 12 casas, no tendrás planetas ahí, no pero para los que preguntaban, ¿no? Si no hay planetas, bueno, se ven los regentes, ¿no? Eso lo estudiamos. También siempre hay un signo, ¿no? Que también tiene que ver con cómo es esa experiencia, pero siempre es importante el planeta regente, ¿no? Materia de estudio de la carta natal. Bueno, ¿los sueños están relacionados con la casa cuarta? Bueno, sí, tienen que ver en parte con la cuarta, que es lo inconsciente, también con la octava, con la 12, con Neptuno. Muchos procesos pueden ser indicativos de sueños. De todas maneras, el tema de los sueños hay que interpretarlo de otra manera. Cuando yo me voy a dormir a la noche, sí, entro en este mundo, en el mundo de casa cuarta. Si a eso te referís, sí. Acá es donde estoy durmiendo a la noche, en el mundo de lo inconsciente. Voy a casa cuarta, que Lucía lo quiso explicar en un momento, y yo dije, bueno, vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Antes. Cuando me voy a dormir, voy a casa cuarta, voy al mundo de lo inconsciente. Y ahí toda la carta natal funciona por un nivel de lo inconsciente, que no es lo reprimido. Casa cuarta no es lo reprimido. En astrología, parte de lo reprimido podríamos encontrarlo en casa 12. Parte, pero no solo es eso la casa 12, aclaremos. Que es el nivel de lo que Jung llama lo reprimido, ¿no? Los complejos. Sí. Bueno, yo en mi carta natal ya dijo, no tengo la casa cuarta. ¿Cómo me va a ir en el 2021 en el trabajo? Bueno, ¿cómo le va a ir al mundo en el trabajo en el 2001? Debería ser la pregunta, ¿no es cierto? Bien, en astrología tradicional dicen que casa cuarta trata de magia negra, trata con entidades no físicas, tiene que ver con el Imun Coeli. Bueno, discúlpame, no sé en cuál astrología tradicional dice eso. Depende quién esté difundiendo qué es astrología tradicional. La astrología tradicional es la de Morin de Villefranche, la de Nostradamus, la de Paracelso, Ptolomeo, y ellos no hablan de la casa cuarta como magia negra, está claro. Y el fondo cielo no es magia negra, es las bases de cada uno de nosotros. Es lo inconsciente. Dicen muchas cosas, ¿no? Pero no coincidimos, ¿no? No hay autores tradicionales que digan eso de casa cuarta, ¿no? Puede ser que algunos difundan en internet y escriban artículos, mentiras hay un montón hoy de astrología. Cualquiera dice cualquier cosa, ¿no? Acabé de conectarme. Bueno, no, Plutón en casa cuarta. No hablamos en particular de los planetas. Casa cuarta termina y comienza. ¿Quiere decir que el planeta muere una parte y renace la nueva generación? Bueno, la casa cuarta tiene que ver, sí, con un renacer. Es fin y comienzo. Es las dos cosas. Cuando tenemos una fuerte casa cuarta, o tránsitos, aspectos planetarios a la casa cuarta, implica un antes y un después en un ámbito de la vida, no total, sí. No llegamos a hacer todo el proceso porque no estamos en el nivel último de conciencia. Así que tenemos para rato para seguir aprendiendo por acá, según las enseñanzas. A ver, algo más, creo que ya está, ¿no? Porque hemos completado el tema, ¿no? Bueno, quisimos traer un tema un poco más profundo de las casas astrológicas. Vamos a seguir con esta serie.
la próxima sigue la casa quinta, ¿no es cierto? ¿Cómo es de que nuestro fondo cielo es medio cielo de otra vida de antes o algo así? Perdón. No, nada que ver. Fondo cielo es de esta vida, no tiene que ver con vida de antes. No. Igual lo pueden volver a ver el video, lo pueden tomar como un estudio, porque hicimos un resumen de las enseñanzas recibidas, las enseñanzas de la psicología de Jung que recibimos en nuestro centro, del cuarto camino Gurdjieff y también otros temas históricos que también estudiamos en la escuela. Así que pueden estudiarlo, este video, verlo y profundizar y buscar material mejor de astrología. Hoy se está difundiendo un 99% de material basura, ¿no?, en el internet, así que la gente está muy contaminada por muchísima información, pero eso pasa en todos los niveles. Hay un filósofo surcoreano que llama esto del exceso de información el shitstorm, ¿no? Donde todos dicen cualquier cosa sin ninguna responsabilidad, sin ningún estudio ni profundidad. Quirón en cuarta, Leo. Sí, Martín Busto. Bien, bueno, no podemos interpretar una influencia única, disculpen en esto, ¿no? Porque muchos nos preguntan, yo sé que esto no es agradable, pero cometeríamos el error de definir el todo por una parte. Solo Quirón en cuarta no te podemos decir nada porque no sabemos tu ascendente, no sabemos dónde tenés el sol, no sabemos en qué grado está, no sabemos si tenés bien la carta natal. Todo eso, un profesional que te diga por un planeta un consejo, no se conformen con eso. Busquen la totalidad, les aconsejamos. No se conformen con nadie que atienda una parte. Vos sos una totalidad. Es como que solamente tengan en cuenta que tenés dos ojos. Sí, querer entender muchas cosas solo por esa parte, ¿no? Por los ojos. Claro. También tenés que escuchar. Tenés que tocar. Todo eso es un ejemplo, ¿no? La totalidad no es un planeta solo que puede definirnos. ¿Qué más? No, preguntan, por ejemplo, cuando decimos conflicto con cuarta, si es cuadratura. Aspectos tensos, depende de muchas cosas, no solamente cuadratura, hay que ver bien la carta, porque hay que ver la totalidad, no solamente lo podemos definir por una cuadratura, o por hay los que ver aspectos, no solamente por aspecto, hay que ver qué planetas hay, cómo funciona, y conflicto con cuarta va a implicar un conflicto con la familia, con el hogar, con la tierra, y también con aquello que surge de lo interior profundo. Que eso sería lo más interesante en un nivel a analizar, depende de qué esté necesitando uno, ¿no? Después Julieta nos pide un video de los partes arábigos. Hay un video del parte fortuna, hay un video del parte infortunio y un video del parte afectivo. Bien, para los que quieran profundizar sobre el tema de las casas astrológicas en el sentido humanista, estamos preparando un material especial para dentro de 2 semanas, porque estamos recopilando toda la información necesaria para los que tengan algunos conocimientos un poco más avanzados de astrología, sobre el significado más profundo de las casas astrológicas. Vamos a tratar todo en profundidad, cómo interpretar en la carta natal, para aquellos que quieran hacer un trabajo interior, cómo interpretar las 12 casas en otro nivel, en el nivel individual y el nivel transpersonal. Este taller lo vamos a hacer en 2 semanas. Sí, jueves. El jueves, ¿no? Que sería el jueves, ya les decimos, 9. El jueves 9 vamos a hacer un taller sobre las casas de 3 horas, de las 12 casas, donde vamos a explicar los cuadrantes, las casas, la cruz ascendente, descendente, fondo cielo y medio cielo. Para eso es un nivel más avanzado para los que ya tengan una base de astrología, algunos estudios. Para los que no tengan esa base, vamos a hacer un taller inicial la semana que viene. El 2, jueves 2. El jueves 2, un jueves antes del alfabeto astrológico, uno que dimos hoy, que es un taller inicial donde te damos de regalo el dibujo de tu carta natal. También para los que hagan el taller más avanzado del día 9, le vamos a dar de regalo el dibujo de la carta natal y las casas como nosotros las dibujamos, que son casas iguales. Sí. Bueno, todo eso vimos hoy. Bueno, tenemos... Para los que quieran saber más del 2020, tenemos nuestro anuario astrológico. Acá le dejamos los teléfonos de contacto. En el anuario hablamos de mucho de lo que está pasando hoy en día. Y hablamos de la influencia para los 12 signos. Puede ser una excelente guía para vos a qué estar atento y cómo estos grandes planetas afectan en tu carta natal. Especialmente bajo la guía de nuestro director, el filósofo y astrólogo, un conjunto de profesores, Florencia Santoni, Lucía, yo y otros, armamos este anuario para traerles a ustedes una guía para los 12 signos. También hay material y hay videos sobre esto que hizo Florencia Santoni. Bueno, chequen porque hay mucho material. Hay más de 1000 videos que subimos en nuestros 2 canales en psicología y astrología. Tienen para entretenerse. Sí. Hay de sobra de material.
Así que les traemos ustedes a menudo. Bueno, vamos a hacer un videíto también pronto sobre la filosofía del Zen, el Zen para hoy. Cómo traer algunas ideas de la filosofía Zen para mejorar nuestra vida. Y también lo vamos a subir a este canal, ¿no es cierto? Está nuestro otro canal también, el Escarabajo de Oro. Para terminar, vamos a dejar al final los próximos talleres que tenemos. Tenemos uno de tarot el sábado. Sí, este sábado de los arcanos mayores, un recorrido por el significado de los 22 arcanos mayores, junto con ideas claves de cómo interpretarlos en las tiradas, ¿no? Cómo preguntar al tarot, por ejemplo. Y el domingo, otro de los grandes sistemas mánticos y libro de sabiduría, que es el I Ching. Ahora, para finalizar, te vamos a dejar los avisos de los 2 talleres por si te interesa anotarte. ¿Algo más? Nos vamos despidiendo. Saludamos a todos, muchas gracias a todos los que estuvieron allí participando. Esperamos que estén muy bien y los esperamos en los próximos videos. Bueno, si les gustó el video, como siempre, denle clic a la campanita, denle like, ¿no? Pueden suscribirse a nuestro canal también. Sí. Y bueno, ya nos estamos retirando aquí desde el Centro Astrológico y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, desde Buenos Aires, Argentina. Seguimos con videos este fin de semana. Hicimos un video sobre las influencias para la semana, lo podés ver también con algunas guías para este particular momento. Y también estamos haciendo videos de ayuda psicológica para poder entender este momento. Recientemente subimos uno de deseos y necesidades y vamos a hacer muchísimo más material para el canal. Nos vamos despidiendo, entonces ya finalmente, ahora sí, nos vamos y les dejamos los próximos talleres que vamos a tener aquí en nuestro centro estos próximos días. Chau. Chau. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller online sobre el tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Esta es una jornada intensiva que vamos a transmitir en forma privada a través de nuestro canal de YouTube. Va a durar 2 horas y media y vamos a hacer un recorrido por el simbolismo de los 22 arcanos de Marsella y de Rider-Waite, los arcanos mayores. Vamos a hablar un poco cómo se puede usar el tarot, qué tipo de situaciones nos puede ayudar a resolver y qué cosas tener en cuenta a la hora de preguntar. Nuestra disposición, cómo hacer la pregunta y también cómo es el mecanismo por el cual funcionan las cartas del tarot. Vamos a contarte también sobre los diferentes mazos que hay y qué tener en cuenta a la hora de elegir uno vos para tu práctica. Y luego vamos a hacer el recorrido por estos 22 arquetipos, por estas 22 experiencias fundamentales de la vida que todos atravesamos en algún momento u otro. ¿Qué aprendizaje nos trae cada una? ¿Cuáles son las claves para desarrollar cada momento de nuestra vida? Y también un tema muy importante en las tiradas del tarot, cómo interpretar cuando una carta sale invertida, por ejemplo, cómo nos estamos relacionando con esa experiencia o, como lo llamará Jung en su psicología, con ese arquetipo. Los 22 arcanos mayores del tarot, esto lo redescubre Jung en su sistema psicológico y aplicando el tarot a una forma de resolver nuestros problemas y nuestras situaciones psicológicas en la vida. Quieren decir